El aroma dulzón y ligeramente ácido del yuzu flotaba en el aire, una promesa efímera de algo exquisito. Adama Diallo inhaló profundamente, intentando que aquella fragancia cítrica borrara el regusto amargo de las palabras que aún resonaban en sus oídos. Sorprendente para ser tan diferente. Un cumplido ambiguo de un cliente del restaurante sevillano donde trabajaba, un lugar de manteles blancos y susurros donde su piel oscura parecía, para algunos, un ingrediente exótico fuera de lugar. Apartó la vista del delicado postre que acababa de emplatar, una mousse de chocolate blanco con corazón de yuzu, y sus ojos se posaron en el folleto arrugado sobre la encimera de acero inoxidable. El dulce triunfo, rezaba en letras doradas. El concurso de repostería más prestigioso de España. Una quimera, quizás, o quizás no. Adama guardó el folleto en el bolsillo de su delantal justo cuando uno de sus compañeros, Manuel, un tipo pálido con una perenne expresión de hastío, pasó a su lado. «Adama, esto no es tu aldea, ¿eh? La mousse de chocolate es con frambuesa, como siempre. Deja los inventos». La familiar punzada de frustración le oprimió el pecho. Asintió en silencio, recogiendo sus utensilios. Las horas que pasaba en aquella cocina eran una mezcla de pasión por su arte y el constante recordatorio de que para muchos siempre sería el otro. Más tarde, el sol de la tarde sevillana teñía de ámbar las paredes encaladas del barrio de Triana. Adama entró en Dulces de Antaño, la pequeña pastelería de Carmen. El local olía a historia, a canela y a la sabiduría de generaciones. Carmen, una mujer de unos 60 años con ojos vivaces y manos enharinadas, lo recibió con una sonrisa que siempre lograba calmar sus tormentas internas. «Hijo, tienes cara de haber luchado con 100 demonios», dijo mientras le ofrecía un pestiño recién hecho. Adama sonrió débilmente y sacó el folleto. Estaba pensando en esto. Carmen lo tomó, sus cejas arqueándose con interés. El dulce triunfo. Ya era hora. Miró a Adama por encima de sus gafas de media luna. «Tu talento merece ver la luz, Adama, no solo las paredes de esa cocina ingrata donde te escondes». Un recuerdo fugaz cruzó la mente de Adama, la expresión condescendiente del jefe de cocina de aquel restaurante de lujo hacía 2 años, al informarle que el puesto de repostero era para alguien con un perfil más acorde. Alguien menos él. «No lo sé, Carmen. Es mucho nivel. Y ya sabes». «¿Que ya sé qué?», le interrumpió ella con una firmeza amable. «¿Que hay idiotas en el mundo? El talento no tiene color, niño, solo trabajo y corazón, y a ti te sobran ambos». Le devolvió el folleto. «Inscríbete. Demuéstrales quién es Adama Diallo». Impulsado por sus palabras, Adama rellenó la inscripción online esa misma noche. Semanas después, la lista de clasificados para la primera ronda apareció en la web del concurso. Su nombre estaba allí. Un nudo de emoción y miedo se instaló en su estómago. El evento de bienvenida para los concursantes se celebró en el patio de un hotel con encanto en el barrio de Santa Cruz, bajo un cielo estrellado y el murmullo de conversaciones animadas. Adama se sentía un poco fuera de lugar, observando a los otros aspirantes, la mayoría con un aire de confianza que a él le costaba encontrar. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Jacobo Benavides. Alto, impecablemente vestido, con una camisa de lino que parecía costar más que su propio sueldo mensual, Jacobo emanaba una arrogancia natural. Sus ojos claros se deslizaron sobre Adama con una indiferencia estudiada que era casi más insultante que una mirada hostil. No cruzaron palabra, pero Adama sintió un escalofrío de premonición. Aquel hombre, de alguna manera, iba a ser importante. La primera prueba del concurso llegó cargada de nerviosismo. El tema era raíces y vanguardia. Adama, tras muchas noches en vela, decidió arriesgar con su atardecer en el Sahel, una mousse de mango y fruta de la pasión con un toque de chile ahumado y crujiente de mijo garrapiñado, presentado sobre una base de bizcocho de cacao amargo que representaba la tierra. Era un homenaje a los sabores de su infancia en Senegal, elevados con técnicas modernas. Cuando los jueces probaron su creación, sus rostros impasibles se suavizaron. Hubo murmullos de aprobación. Original, inesperado, una historia en cada bocado. Adama sintió un calor incipiente de orgullo. Jacobo Benavides, por su parte, presentó una sofisticada deconstrucción de la tarta de Santiago, técnicamente perfecta, pero predecible. También pasó a la siguiente ronda. Al finalizar la prueba, mientras recogían sus estaciones, Jacobo pasó junto a Adama y, sin mirarlo directamente, comentó en voz lo suficientemente alta para ser oído.
La novedad siempre llama la atención al principio. Ya veremos cuánto dura el truco exótico. Adama apretó los puños. El truco exótico. Así veía aquel hombre, su alma volcada en un postre. La determinación se endureció en su interior como el caramelo de un crocante. No iba a ser fácil, pero no se rendiría. En la siguiente prueba, cuyo tema era clásicos revisitados, la tensión aumentó. Adama optó por una versión de la crema catalana, infusionándola con cardamomo y presentándola en esferas translúcidas que explotaban en la boca. Jacobo, que parecía observarlo con más detenimiento, preparó unas filloas rellenas de crema de orujo con aire de nitrógeno. Mientras Adama se dirigía a la cámara frigorífica para enfriar sus esferas, Jacobo, moviéndose con una prisa fingida, tropezó accidentalmente con él. La bandeja se tambaleó peligrosamente y varias esferas cayeron al suelo, rompiéndose. «Oh, perdona». «¡Qué torpe soy!», dijo Jacobo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Adama sintió la sangre hervir, pero respiró hondo. «No te preocupes», musitó, aunque sabía que el incidente no había sido casual. Tuvo que rehacer parte de su trabajo a contrarreloj bajo la mirada satisfecha de su rival. Fue durante esta prueba cuando conoció mejor a Mateo Soler, un joven periodista gastronómico freelance con una energía contagiosa que cubría el concurso para un blog local llamado Sabor Sur. Mateo se acercó a Adama, interesado por su enfoque. «Lo que estás haciendo es increíble, Adama. Tienes una voz propia», le dijo con entusiasmo. «He visto lo de antes con Benavides. Ese tipo parece tener un problema contigo». Adama se encogió de hombros, incómodo. «Solo intento concentrarme en mi trabajo». «Ya, bueno, algunos trabajos son más sucios que otros», replicó Mateo, guiñándole un ojo. A partir de entonces, Mateo se convirtió en un observador atento, no solo de los postres, sino también de las dinámicas entre los concursantes. Con cada ronda superada, Adama ganaba confianza. Los consejos de Carmen eran su ancla. «No cocines para ellos, Adama. Cocina para ti. Cuenta tu verdad». Empezó a incorporar más elementos de su herencia en sus creaciones, no como un truco exótico, sino como una firma auténtica. Un bizcocho de hibisco con crema de baobab, unas tejas de fonio con chocolate especiado. Su audacia y la coherencia de su relato culinario comenzaron a ganarle el favor de una parte del jurado y un creciente seguimiento en las redes sociales del concurso. Jacobo, por otro lado, aunque técnicamente impecable, parecía cada vez más irritado por la atención que recibía Adama. Sus sabotajes se volvieron más sutiles, pero constantes. Un día, un ingrediente crucial que Adama había solicitado especialmente, unas vainas de vainilla de Madagascar de calidad excepcional, desapareció misteriosamente de la despensa común. Otro día, el horno que Adama iba a utilizar apareció desajustado, con la temperatura por las nubes, casi arruinando un delicado soufflé. Adama, con una mezcla de intuición y la experiencia de quien ha tenido que aprender a anticipar obstáculos, lograba sortear estas trampas, a menudo con soluciones improvisadas que dejaban entrever aún más su talento. Mateo, con sus sospechas en aumento, decidió investigar un poco más a fondo a Jacobo Benavides. Descubrió que provenía de una familia influyente de Sevilla, sin tradición en la hostelería, y que, el dulce triunfo, parecía ser un intento desesperado por labrarse un nombre tras varios fracasos en otros campos. La tensión llegó a su punto álgido en la semifinal. El tema era dulces de celebración. Adama decidió crear una elaborada tarta nupcial en miniatura, fusionando la tradición senegalesa del tiekri, un postre de cuscús de mijo y lácteos, con la opulencia de un croquembouche francés. Era su apuesta más arriesgada. Jacobo, sintiendo la presión como nunca, y viendo cómo uno de los jueces más influyentes, una chef de renombre internacional, elogiaba abiertamente la auténtica fusión global de Adama, decidió que no podía dejar nada al azar. Su plan era más ruin que los anteriores, alterar la composición de la gelatina de flor de saúco que Adama iba a usar como estabilizante clave en una delicada mousse, buscando un fallo estructural catastrófico. Peor aún, pensó en añadir un trazo de aceite de cacahuete, un alérgeno potente, esperando que una contaminación cruzada, aunque mínima, pudiera ser detectada o, en el peor de los casos para Adama, causar una reacción si algún juez era sensible. Mientras Adama se concentraba en los intrincados detalles de su flor de azahar de medianoche, una de sus creaciones más queridas que había adaptado para la semifinal, Mateo no le quitaba ojo a Jacobo. Vio cómo éste se acercaba sigilosamente a la estación de trabajo de Adama,
aprovechando un momento en que todos los concursantes estaban reunidos para recibir unas instrucciones adicionales. Con el corazón en un puño, Mateo activó la cámara de su móvil, logrando grabar unos segundos del comportamiento sospechoso de Jacobo cerca de los ingredientes de Adama, aunque la calidad no era óptima y no se veía claramente la manipulación. El postre de Adama estuvo a punto de ser un desastre. Al desmoldar una de las capas de mousse, notó que la textura no era la correcta, estaba más laxa de lo esperado. Un olor extraño, casi imperceptible, le llegó. Su mente, entrenada en la observación minuciosa de los ingredientes, detectó una nota discordante. Con una rapidez mental asombrosa, recordó un truco que Carmen le había enseñado para estabilizar mousses rebeldes usando agar-agar y un golpe de frío intenso. Tuvo que improvisar, cambiar parte de la estructura en el último minuto, explicando a los jueces con nerviosismo que había tenido una intuición creativa para mejorar la textura. El resultado fue bueno, pero Adama sabía que algo había ido mal, muy mal. Estaba exhausto, pero había llegado a la final. Jacobo también. La noche antes de la gran final del Dulce Triunfo, Adama apenas pudo dormir. La presión era inmensa. El recuerdo de la textura extraña de su mousse en la semifinal lo perseguía. Carmen lo llamó para darle ánimos. «Confía en tus manos y en tu corazón, Adama. Ya has ganado, pase lo que pase mañana». Mateo también lo contactó, inquieto. «Tengo algo que enseñarte, Adama. Es sobre Jacobo. No estoy seguro de lo que significa, pero mi instinto me dice que no es bueno». Se encontraron brevemente. Mateo le mostró el vídeo tembloroso de Jacobo merodeando la estación de Adama. No era una prueba concluyente, pero sembró una duda aún mayor en Adama. La final se celebró en el majestuoso salón de un hotel histórico de Sevilla, el Alfonso de Truese. Las cámaras de televisión local enfocaban cada movimiento. El público llenaba la sala. Adama y Jacobo, los dos finalistas, estaban en sus estaciones, listos para la prueba definitiva, crear una pieza maestra de repostería que representara su legado culinario. Adama había decidido crear el crisol, una escultura de chocolate negro y blanco entrelazados, simbolizando la fusión de sus dos mundos, África y Europa. Dentro, diferentes texturas y sabores, un bizcocho especiado con jengibre y canela, una crema sedosa de coco y lima y un crujiente de semillas de sésamo caramelizadas. Era complejo, ambicioso, profundamente personal. Jacobo, por su parte, optó por una recreación grandilocuente de la Giralda en azúcar glas y pastillaje, algo visualmente impactante, pero para Adama, vacío de alma. Mientras trabajaban bajo los focos, la tensión era palpable. Jacobo lanzaba miradas furtivas y sonrisas condescendientes a Adama. Adama, sin embargo, se sumergió en su trabajo. Cada movimiento preciso, cada decisión meditada. Recordó las palabras de Carmen, el apoyo de Mateo, las microagresiones, los sabotajes, y todo ello se transformó en una concentración feroz. A mitad de la prueba, mientras Adama temperaba chocolate para los delicados adornos del crisol, notó que uno de los cuencos con nibs de cacao que tenía preparados parecía ligeramente alterado. Los nibs tenían un brillo extraño, como si hubieran sido rociados con algo. Con el corazón latiéndole con fuerza, recordó el vídeo de Mateo, la textura fallida de su mousse. Tomó una pizca, la olió con disimulo. Un aroma casi imperceptible a frutos secos. ¿Cacahuete? Era alérgico al cacahuete, no de forma grave, pero lo suficiente para causarle una reacción molesta. Si un juez con alergia severa lo probaba. Miró a Jacobo. Este parecía demasiado tranquilo, demasiado seguro de sí mismo. Con una calma helada, Adama sustituyó discretamente el cuenco sospechoso por otro de reserva que siempre tenía, una lección aprendida de la desconfianza. No dijo nada. Siguió trabajando. Llegó el momento de presentar las creaciones. Jacobo, con su giralda de azúcar, recibió aplausos por la destreza técnica. Luego fue el turno de Adama. Presentó el crisol, explicando su significado con voz clara y serena. Los jueces observaron, probaron, deliberaron en voz baja. Justo antes de que el presentador anunciara el veredicto, Adama levantó la mano. «Con su permiso, señores jueces, y el del público. Antes de su decisión, creo que hay algo que deben saber sobre la integridad de este concurso y la verdadera naturaleza de lo que significa competir con honor». El silencio se apoderó de la sala. Jacobo lo miró, primero con sorpresa, luego con una palidez creciente. Adama, con la ayuda de Mateo, que rápidamente entregó a los organizadores una pequeña memoria USB, proyectó en las pantallas gigantes el vídeo borroso de Jacobo merodeando su estación en la semifinal.
Luego Adama sacó una pequeña bolsa sellada. Estos son nibs de cacao de mi estación. Después de la semifinal, donde mi postre casi se arruina por una extraña reacción en mis ingredientes, decidí ser más observador. Hoy he encontrado estos nibs con un sospechoso y débil aroma a aceite de cacahuete, un ingrediente que yo no uso y que para algunas personas puede ser peligroso. Pidió que un técnico del concurso analizara rápidamente una muestra. La conmoción fue total. Jacobo farfulló negaciones, su rostro desencajado. Es una mentira. Está intentando desprestigiarme porque sabe que va a perder. Pero la mirada culpable en sus ojos lo delataba. Los técnicos confirmaron rápidamente la presencia de trazas de aceite de cacahuete en los nibs del cuenco que Adama había apartado. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Uno de los jueces, conocido por su severa alergia a los frutos secos, miró a Jacobo con furia contenida. El presentador, visiblemente afectado, anunció una pausa. Los organizadores y los jueces se retiraron a deliberar. Jacobo fue escoltado discretamente fuera del escenario principal, su arrogancia hecha añicos. Su familia, sentada en primera fila, intentaba esconderse de las miradas. Tras una tensa espera, los jueces regresaron. El presidente del jurado tomó la palabra. Después de una cuidadosa consideración de los lamentables hechos ocurridos y en defensa de la integridad y el juego limpio que deben regir el dulce triunfo, hemos tomado una decisión unánime. El concursante Jacobo Benavides queda descalificado de esta competición por conducta antideportiva grave y por poner en riesgo potencial la salud de otros. Un aplauso atronador resonó en la sala. Luego se dirigió a Adama. Adama Diallo, su talento, su resiliencia y sobre todo su integridad bajo una presión inaceptable han sido ejemplares. Independientemente de estos hechos, su creación El Crisol es una obra maestra de técnica, sabor y significado. Por lo tanto, es un honor para nosotros declararlo ganador del Dulce Triunfo 2024. La emoción embargó a Adama. Las lágrimas pugnaban por salir mientras el público se ponía en pie, ovacionándolo. Carmen y Mateo fueron los primeros en abrazarlo cuando bajó del escenario, sosteniendo el pesado trofeo y un cheque que cambiaría su vida. En su breve discurso de aceptación, con la voz entrecortada, Adama habló de su viaje, de los sabores que lo conectaban con sus raíces, y dedicó el premio a todos aquellos que luchan por sus sueños, sin importar de dónde vengan o el color de su piel, porque la pasión y el trabajo duro no entienden de fronteras ni de prejuicios. Meses después, el aroma a especias cálidas, chocolate fundido y frutas frescas llenaba un pequeño y acogedor local en el corazón de Sevilla. El Crisol de Adama rezaba el letrero sobre la puerta. La pastelería Café de Adama se había convertido en un éxito, un punto de encuentro para sevillanos y turistas atraídos por sus creaciones únicas y la historia de su dueño. Mateo había publicado un artículo impactante sobre la trayectoria de Adama, el sabotaje en el concurso y la discriminación latente en el sector gastronómico. El artículo generó un considerable debate online y en medios especializados, poniendo el foco en la necesidad de una mayor inclusión y equidad. Una tarde, mientras Adama supervisaba la salida de una nueva hornada de su flor de azahar de medianoche, vio a Carmen sentada en una de las mesas, observándolo con una sonrisa de profundo orgullo. Se acercó a ella. «Todo esto es gracias a ti también, Carmen», dijo Adama, su voz teñida de gratitud. Carmen le tomó la mano. «Yo solo te recordé lo que ya sabías, hijo, que el crisol más importante es el que llevamos dentro, donde se funden el coraje y los sueños». Adama miró a su alrededor. El bullicio alegre de los clientes, el brillo de las vitrinas llenas de sus coloridos postres, el sol de la tarde entrando a raudales por la ventana. Había ganado más que un concurso. Había encontrado su voz, su lugar, y había encendido una pequeña luz de esperanza. La lucha contra el prejuicio no había terminado, ni en Sevilla ni en ningún otro lugar, pero Adama sabía, con una certeza dulce como su mejor creación, que cada dulce triunfo, por personal que pareciera, era un paso adelante para todos. Y ese, pensó, era el sabor más gratificante de todos.